Llegó las 2, pasó las 3, llegó las 4, 4:15, él comenzó a levantarse, agotado de tanto pedir, que al Dios verdadero se le manifestara. Decía, si existe un Dios, tiene que ser alguien que se dé a manifestar. De lo contrario, ¿cómo se le conoce? Y cuando él se levantó de sus rodillas, o sea, su turbante y su vestimenta tipo de los santos de allá, ¿no? Blanca y todo, él comienza a ver que en una esquina de su habitación, que era inmensa, hay una luz que se va poniendo grande poco a poco. Y él dice, yo no estoy soñando, esto es real. Y él comienza a ver la luz y ve que se va poniendo más grande, más grande, más grande y más brillante. Y llegó un momento donde la luz era tan intensa que él apenas podía ver. Y cuando él ve que alguien dentro de la luz avanzó hacia él, le dijo, tú pediste que si existía un Dios, te revelara. Dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Yo morí por ti para salvarte y darte vida eterna. Yo quiero que llevarte conmigo a mi reino. Sígueme. Y le enseñó sus manos con sus clavos y todo. Dice él que el amor más grande que él hubiese sentido en toda su vida, él nunca lo había experimentado. Dice que él sintió que el Señor lo perdonó sin decírselo. En los ojos del Señor él leyó el perdón para su vida. Y la paz que se apoderó de él y el amor por el Señor fue tan grande que toda su vida él vivió para servirle al Señor. Y él decidió que iba a ser un sadú, pero para Cristo. Dice, esto no es un requerimiento, pero yo he elegido esta vida por amor a mi Señor. Él vivió como el Señor, caminó como el Señor, vistió como el Señor, habló como el Señor. Y los testimonios que hay de él en Inglaterra, en Japón, en Arabia, en Alemania, porque visitó muchos lugares. Todos los cristianos que lo conocieron dicen que nunca había conocido una persona en cuya presencia se sintiera la paz y la presencia de Jesús tan grande como en presencia de este individuo. Él tiene historias increíbles que no se pueden casi ni creer. Una vez él viajaba a pies y la India es un país inmenso y hay muchos peligros. Hay tigres, víboras, las cobras más venenosas, las serpientes más venenosas, los felinos más terribles están en la India. Todos. Elefantes, de todas las cosas, cocodrilo, hipopótamo, todo tipo de animal peligroso está en la India. Y él viajaba entre selvas para llegar a sitio y llevar el evangelio. Fue al Tíbet y llevó el evangelio de Cristo. Y lo presentó con tal humildad y poder de vida, su vida tan devota al Señor Jesús, que el rey de esa área, el jefe de la comarca, lloraba escuchándolo. Se hizo íntimo amigo de él. Cuando él murió, llegó otro rey y lo cogió preso, lo condenó a la muerte, lo lanzó a un pozo altísimo, no se mató en la caída, milagrosamente. Pero ahí toda persona que caía moría instantáneo, por la caída era larga, pero él cayó vivo y cayó arriba de cuerpos en descomposición. Él duró 3 días y arriba le ponían una piedra con 2 cruces de metal inoxidable y le metían un tarugo por la piedra y después le ponían un sello con cadena con 4 candados. Esto no lo podía levantar nadie, solamente el rey tenía las llaves. El cuarto día, él escucha que algo se está moviendo arriba, él mira hacia arriba, estaba muy débil. Y el anhelo de él, toda su vida, él le pedía a Jesús que él quería ser un mártir para Jesús. Que le honrara, o sea, que le honrara con él morir por él, que él quería morir por él. Y se lo pedía a Jesús. Y él pensó que había llegado su hora. Y le dijo, heme aquí, soy todo tuyo. Dame la bienvenida en tu regazo y quiero compartir contigo la eternidad. Esa era siempre su oración al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús nunca le dio el privilegio. Le voy a explicar por qué. Cuando él ve arriba que se está moviendo, él ve que alguien abre la piedra. Le tiran una soga larga, le dicen desde arriba, envuélvete alrededor del cuerpo. Se le envolvió. Dice él que lo subieron con tal fuerza que él pensaba que era una locomotora que lo estaba subiendo, porque era una velocidad tremenda. Y era el hombre que abrió la piedra. Cuando el hombre lo sacó, lo ayudó a poner pie afuera, Sanders estaba quitando la soga y cuando busca alrededor, no hay nadie. Él se fue corriendo y al otro día estaba en la plaza predicando. Y cuando el rey, el jefe lo mandó a buscar de nuevo, le dijo, ¿cómo tú saliste de ahí? Y él les contó el testimonio.
Él se azoró con tanta fuerza que le dijo, vete, vete, yo no quiero nada que tener contigo, vete de mi área, completamente, no regreses más, vete. No hay castigo para ti, simplemente vete. Él quedó impactado porque él sabía que la única llave, él buscó sus llaves y las tenía todas en su cintura, como siempre. Dice, no había forma humana que a ti que te sacaran de ahí, porque era muerte para la persona y humanamente nadie podía quitar esa piedra. Se dice, solamente los santos del Altísimo pudieron liberarte, no es nadie. Y así fue. Eso fue un caso. En otra ocasión, él estaba en un río de la India, tenía que ir a un poblado. Él se propuso llevar a Jesucristo a toda la India entera, contando del amor inconmensurable del Salvador y de la realidad de su presencia en su vida. Y él tenía que cruzar ese río. El río tenía casi 1 milla de largo, de ancho, casi 1 milla de ancho. Y era sumamente hondo y caudaloso. Lo más peligroso era que era caudaloso y tenía cocodrilos pesados. Y él le oró al Señor, le dijo, Señor, te ruego que me ayude, manda a alguien que me ayude a cruzar el río porque no había botes. En eso, él ve un hombre alto, moreno, fuertísimo, cruzando el río a nado. Y le voció, espera allí que te voy a rescatar. Y el hombre llegó. Dice que era tan violento los manotazos sobre el agua que la mitad del cuerpo del moreno salía arriba del agua, de la fuerza del nado de él. Y cuando él llegó, le dijo, móntate en mis espaldas. Y él se montó arriba de las espaldas de él. Él dice que se sentía tan fuerte como un elefante, músculo fortísimo. Y el moreno agarró y era tan fuerte el nado que elevaba a Sondra arriba así. Y lo llevó al otro lado. Y cuando Sondra llegó, que se fue a quitar el cosa, lo buscó en todas partes así. Era un llano, no había nadie. Otro ángel del Señor lo rescató. Otra noche, él fue a dormir cerca de una aldea, pero lo querían matar. A él lo tuvieron a matar más de 37 veces. Y esa vez lo quisieron matar y él tuvo que ir fuera de la aldea. Durmió en una cueva. Pero el frío que él pasó fue tan extraordinario que él pensó que iba a morir esa noche. Cuando de repente él cayó dormido. Pensó que era el sueño de la muerte. Pero fue que él durmió bastante cómodo y muy calentito. Cuando él se levanta al otro día, descubre la fuente de su calor. Una pantera negra gigante estaba durmiendo al lado de él, cuerpo contra cuerpo, respirándole encima. El Señor le mandó esa pantera para protegerlo del frío. Otra noche le pasó lo mismo y tuvo que dormir en otra cueva, en otra montaña. Y lo que le dio el calor fue algo diferente. Una cobra de 8.2 metros de largo, la King Cobra, enredada alrededor, o sea, pegada de él completo y pasándole por encima. Le dio calor toda la noche. Nunca la mordió, nunca le picó. Y cosas así se escuchan de la vida de él. Finalmente, tanta gente se convirtieron. Su papá lo intentó envenenar a él, porque es una práctica ya. Cuando tú te cambias de religión, ellos te envenenan. La familia tiene derecho a hacerlo legalmente. El papá trató de envenenarlo y no le surtió efecto el veneno. Aunque se enfermó un día nada más, pero no le hizo efecto el veneno. Para nada. Era un veneno que mataba casi en menos de 1 hora, al instante. Pero el papá, viendo la vida tan piadosa de su hijo y la imagen misma de Jesucristo en su tono, su mirada, su paciencia, todo, que el papá no tuvo más remedio que convertirse. Le dijo, hijo, ese Jesucristo que tú mencionas no lo conozco, pero lo quiero conocer, porque si Él vive en ti, a ese yo lo quiero, porque lo veo claro en tu vida. Lo veo claro en tu vida. Y se entregó el papá y con su dinero lo hizo viajar por todo el mundo llevando el evangelio. Finalmente hizo un último viaje al Tíbet. Los amigos lo despidieron como siempre. La ruta del Tíbet era conocida para él. Toda la trayectoria tenía amistades y personas que lo albergaban en sus casas gratuitamente. Él se hizo el propósito nunca de pedir ayuda. Él nunca pidió ayuda. Él vivió como vivía el Señor, que no tenía dónde recostar su cabeza. Y vivió de la misericordia del Señor. El Señor inspiraba a personas a darle comida. Nunca, nunca se le descubrió mal aliento, malos olores en las axilas. Sus pies, sus manos, sus pies estaban bastante bien cuidados. Y siempre anduvo con la misma ropa, todo el tiempo limpia. Una sola ropa. De esa manera anduvo Sadhu Sundar Sen. Ese último viaje al Tíbet, él subió como de costumbre. Pasaron 3 meses, no se sabía noticia de él.
sus amigos preocupados, no tenían noticia de él, fueron al Tíbet. Dijeron, no, Sadhu nunca llegó aquí. Nunca llegó aquí. Él salió para acá. Y lo comenzaron a buscar en todas las rutas hacia el Tíbet, que era bastante larga, y en todos los sitios nos iban preguntando, efectivamente no se había visto nada de él. De paso, cuando él salía hacia el Tíbet, había una casa a unas 26 millas, que él siempre se paraba ahí y dormía de un día para otro cuando iba para el Tíbet a predicar. Y en esa casa tampoco nunca lo vieron. Lo buscaron en todo el país, pusieron anuncios y todo. Fue de una búsqueda extraordinaria. No apareció ni vivo ni muerto. Finalmente, un pastor presbiteriano de aquella época, silencioso y en manera bastante reflexiva, reunió a las amistades de Sundar y su familia y le dijo, esto es lo que yo quiero decirle a ustedes. Ustedes pueden discrepar de mi opinión, pero yo creo que Sundar tenía tanta sed de estar al lado de la presencia de Jesús que ante nosotros se ha efectuado un moderno milagro al estilo Enoc. Yo creo que Sundar fue arrebatado por los ángeles de Dios y fue llevado al mismo trono de Dios, porque su caminar fue idéntico al de su maestro. ¿Será cierto? Lo dejo a su conciencia, yo no lo sé. Lo que yo sé es que nunca se había hecho una expedición tan grande para buscar un ser humano en tiempos modernos, sin ningún resultado. No sangre, no cadáver, no ropa, no amistades, nadie. El individuo simplemente desapareció. Esfumado. Hay varios libros sobre él. Él se llama Sadhu, S-A-D-H-U, Sundar, S-U-N-D-A-R, Sundar Singh, S-I-N-G-H. Es una historia fascinante. Él tenía ideas un poco extrañas, pero en su devoción al Señor Jesús fue impecable. Impecable. Esa es una forma de decirle a ustedes que esa presencia nosotros tenemos que procurarla día y noche, hermanos. No hay teoría ni ortodoxia que reemplace la presencia de Jesús. Tú puedes estar correcto acerca de cualquier doctrina. Si esa presencia no reside en ti o en mí, todo lo que hagamos, todo lo que practiquemos en el campo de la salud, en cualquier área, no hay para parte, no hay gloria que nos espere ni nos reciba. Bien. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay algo interesante, hay una promesa, hermanos. Si nosotros guiamos los asuntos relativos a nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida espiritual, no conforme a los rudimentos y tradiciones del mundo, pero según de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, se nos promete que nosotros vamos a comprobar, en otra palabra, dice en otra versión, experimentar la voluntad de Dios en nosotros. Ahora, eso está interesante porque 1 Tesalonicenses 4:7 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y hemos sido llamados a santificación, no a inmundicia, dice allí. De manera que nos está diciendo que al hacer un culto racional al cuerpo, al Dios, a través de un cuidado meticuloso de las facultades físicas y mentales, de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros sencillamente, mis hermanos, se nos ha prometido experimentar la voluntad de Dios en nosotros, la santidad. Se nos ha prometido eso. Y dice Hebreo que sin ella nadie va a ver al Señor. La santidad, vuelvo y repito, conecta el cuerpo, la mente y la parte espiritual. Todo va junto. Usted no puede ser santo de cuerpo e inmundo de mente. Eso es imposible. Usted es santo entero, usted no es santo. Usted aprende a cuidar sus facultades mentales, físicas y morales sabiendo que tiene un enemigo que va a tratar de brindarle alternativas al plan de Dios. Dios dice en su palabra cómo se cuida la mente, cómo se cuida la vida moral y cómo se cuida la vida física.
Si usted descuida cualquiera de esas tres áreas, usted no puede decir que va a gozar de la santidad del Señor. Porque la santidad no es un arrobamiento. La santidad es una experiencia en el crecimiento en la gracia, en la similitud del carácter de Cristo. Y esa similitud se logra en fe, por gracia, haciendo caso a los principios que Él ha delineado para que eso sea posible. ¿Está claro eso? ¿Por qué dice que no conforme a este siglo? Porque en una ocasión el Señor Jesús le dijo a los discípulos, he aquí viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este siglo? ¿Qué es un príncipe? ¿Qué era un príncipe en los días de Cristo? ¿Qué hacía un príncipe? ¿Quién sabe? ¿Quién tiene alguna idea? Un príncipe no era un rey, el rey era soberano. El rey era soberano. ¿Qué hacía un príncipe? Cristo llamó a Satanás el príncipe de este mundo. No el príncipe de Israel, no el príncipe de Arabia, no el príncipe de tu país o del mío, el príncipe del mundo. ¿Qué es un príncipe? Usted lo acaba de decir. Un príncipe es un gobernante. Y la diferencia entre el príncipe y el rey es bastante amplia. Pero un gobernante, un príncipe en la época de Cristo, era quien tenía la última palabra en asuntos de educación, finanzas, la vida religiosa, la vida política y la vida sociocultural y la salud de la nación. ¿Sabe? Cuando Cristo llamó a Satanás el Dios de este siglo o el príncipe de este siglo, está diciendo, o el príncipe de este mundo, está diciendo que todas esas áreas están bajo el control y gobernatura de Satanás. Son sus principios los que respiran a través de los programas médicos, los programas de educación, los programas de salud, los programas de psicología, los programas políticos, los programas de finanzas para hacer rico a la gente. No son ni es el espíritu del amoroso Salvador. No es el espíritu de sacrificio personal de Cristo. No es el amor por elevación al prójimo lo que conduce esas entidades. Por tanto, esos métodos en los cuales ellos se amparan para trabajar a favor supuestamente del ser humano son absolutamente falsos. Tenemos que encontrar la verdad sobre la verdadera educación, el verdadero plan de salud, la verdadera política, la verdadera finanza en la palabra de Dios. Aquí está bien claro para el que lo quiere ver. Ahí dice cómo se debe vivir en cada área. Bien claro. Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso él dice en su palabra que transformaos, no os conforméis. Es tan fácil conformarse con el status quo de la sociedad, porque no hay que hacer fuerza para conformarse, usted simplemente cede. Pero cuando usted trata de separarse de lo que es estándar y status quo, eso es una fuerza terrible, porque no solamente usted tiene la sociedad en contra y los familiares en contra, pero usted tiene un enemigo que conoce de psicología como usted no puede imaginarse. Y él trabaja con la mente y nos hace sentir avergonzados de esa característica de ser únicos en medio de tantas personas que le hacen cuestionar a usted, bueno, no puede estar tanta gente equivocada y yo correcto. Y si yo lo estuviera, ¿vale el precio ganarme el sarcasmo, el rechazo de toda una sociedad entera? Son cosas pesadas que están en juego, el enemigo lo sabe. Por eso ha llamado a su pueblo el Señor a vivir de esta manera en forma conjunta. No es fácil. La fuerza de la integración del pueblo, de los fieles de Dios, de los hijos genuinos de Dios, con las verdades correctas de Dios, eso es poder para la vida. Por eso nuestros hijos, una vez estábamos analizando mi esposa y yo el texto donde habla de los yugos desiguales. La gente piensa que el yugo desigual es cuando usted se casa con una persona que no es su iglesia, asumiendo que usted tiene la verdad, el otro no tiene la verdad. Es un yugo desigual porque el que no tiene la verdad, yo tengo la verdad. Bueno, puede ser, y yo no lo descarto que sea así, pero ¿puede haber yugo desigual entre dos personas de la misma iglesia? Perfectamente. Perfectamente yugo desigual. Cuando el yugo de una persona que se llama ser cristiano no es la vida de Cristo y el yugo del otro sí es la vida de Cristo, la combinación de ellos dos es un yugo desigual. Cuando el yugo tuyo o el mío
es hacerme rico en Estados Unidos y millonario y triunfar exitosamente en un sistema de MLM. No hay nada malo en el sistema MLM, o sea, de multinivel. Simplemente que si usted es cristiano, usted lo va a usar y lo va a manejar de la manera correcta. Usted lo hace de una manera que glorifique a Dios y no seguir lo que Satanás quiere que usted haga. Pero tradicionalmente casi todas las personas que entran a MLM lo siguen según la costumbre del mundo y no como el Señor esperaría, tristemente. No hay nada malo en tener éxito, pero el objetivo de la vida no puede ser lograr el éxito material. Ese es un objetivo bajo, denigrante, no elevador. No hay nada malo con producir y salir de deuda, sacar a sus hijos y su familia adelante de la manera como el Señor les permita. Hay malo en hacer de esto el propósito de la vida. La vida no puede ser estas cosas. Pero tenemos el modelo divino, nos dice exactamente cómo es. Ustedes no le ha picado nunca la curiosidad entender o buscar la razón de ser, porque el Rey de la Gloria, rico, dueño de la vida, los minerales, los planetas, la energía, los ángeles, creador y diseñador de la vida, porque todo fue hecho por Él y para Él, dice la Escritura. ¿Cómo fue que para venir a la tierra, donde había tantos magnates en su época, Él adopta no solamente el ropaje humano, pero va a vivir en medio de una familia pobre, humilde? ¿Por qué? ¿Enseñarnos qué? El cristiano no debe hacer de este mundo su hogar, porque esto es todo lo que va a recibir el cristiano que hace este mundo su hogar. Es esta tierra y se acabó. La pregunta que yo le hago entonces a ustedes y a mí, que somos dique cristianos, porque profesamos el nombre de Él, Cristo, cristiano. Si el Dios de la gloria, al hacerse hombre, vino a vivir de esa manera, ¿qué hay de sus seguidores? Me abruma mucho una cita que leí en el Deseo de toda la gente, donde la sierva del Señor dice, cuando ella vio en visión la vida de Jesús, ella dice que la pobreza, escuchen bien, la pobreza, el estudio de la palabra en rodilla de su madre, la comunión con la naturaleza, las pruebas y dificultades de la vida y el trabajo arduo fueron la escuela escogida por el Padre para su Hijo en la tierra. La pobreza fue parte de la escuela. Usted acaba de poner el dedo en una llaga dura, porque yo soy padre. Y créanme ustedes que con todo el conocimiento que Dios me ha dado, no les voy a mentir, me siento a veces terriblemente tentado a hacer con mis hijos como mi carne me pide, mi hijo. En este caso, yo no tuve una infancia desprovista de bienes, fue al contrario, yo tuve exagerada cantidad de bienes a mis manos. Y yo creo que eso me hizo más daño. Yo le hablaba en estos días con un hermano, le decía, mira hermano, si Dios me diera el privilegio de echar la cinta de mi vida hacia atrás como un VHS cuando usted lo pone, y yo pudiera devolverme a la edad de 15 años de nuevo, cuando conocí al Señor, yo no hubiese nunca estudiado medicina. Porque lo que yo sé de medicina, que no es poco, pero en la práctica, para ayudar a otros, yo lo hubiera aprendido en 1 año y medio. Lo necesario para ayudar a cualquier ser humano con problemas de salud. 1 año y medio yo lo hubiese aprendido.
pero yo me privé de la mejor educación del mundo. Yo hubiese comenzado allá atrás a aprender a hacer casas, trabajar en carpintería, plomería, electricidad, todas las cosas prácticas que se pueden hacer con las manos. Todo, 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 todo. Lo que me hubiese llegado a la mano en esa línea. Y yo hubiese luego hecho la medicina en mis 30 y algo, o estudiado medicina natural científica a los 30 y tantos. Hubiéramos tenido al mismo sujeto aquí parado, simplemente con una vida totalmente diferente. Ahora me pasa esto, como mi padre me enseñó que lo mejor que yo podía hacer era ser un buen profesional y ganar suficiente para pagarle a otro que haga las cosas por mí. Aquí llegué yo, tengo 40 años, un perfecto inútil, con tremendo conocimiento, que si yo no hago un libro y lo vendo, si no veo un paciente y lo consulto, y llegase una crisis y nadie tuviese dinero, si el Padre no me manda al cuervo como Elí, este que está aquí se va a convertir en cadáver pronto. ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? ¿De qué me sirvió? Las enfermedades no se acaban, pero la plata se acaba. La plata se acaba. Yo creo en eso. Eso me sostiene. Porque he visto su mano conmigo en todo. Gracias al Señor, le agradezco. Porque ha sido más que bueno conmigo. Pero ustedes captan lo que yo les quiero decir. Yo le dije a mi esposa que cuando ese muchacho que yo tengo ahora de 5 años cumpla 15, si él quiere entrar a la universidad o no, son problemas de él. Pero personalmente, yo no lo voy a estimular. Si él quiere hacerlo bien hecho y tiene el apoyo de nosotros, 100%, no 90, no, 100%. Pero a los 15 años él tiene que saber hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Es posible que mañana no pueda tener una oficina como arquitecto, como abogado, como médico, pero en la crisis que viene final, los individuos que tienen manejo en las cosas que son realmente los dueños de los pueblos y ciudades, no son los profesionales. El profesional estudia para ser esclavo de un trabajo que le dan, excepto algunos como abogados, médicos, son un poco más independientes, pero algunos tienen que irse a emplearse a un hospital, obligatoriamente, porque no hay forma, no todo el mundo tiene la capacidad de ser emprendedor. No todo el mundo hace una clínica especializada y yo dirijo a todo el mundo. Y todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. O sea, hay muchos caciques y tenemos un conflicto de poder. Pero en la ciudad, el verdadero dueño de su propia vida no es el profesional. Es el individuo que es práctico. Porque todo el mundo lo necesita. Profesional, no profesional, todo el mundo lo necesita. Y él decide cuánto trabajo coge y cuánto suelta, porque no puede abarcar todo. Y todos esos trabajos prácticos dan mucho dinero. Es un formato de educación. ¿Qué tú buscas para tu hijo en la educación moderna? Y eso tiene que ver con salud. Porque mucha de la salud nuestra se consume en el altar de búsqueda de factores que favorezcan la vida. ¿Es malo buscar una educación profesional para un hijo? No. Pero ¿qué tal cuando para tú buscarla tienes que sacrificar tantas cosas? Te tienes que mudar a una ciudad impía. Y después vas a pretender que el Señor te va a proteger ahí porque su gracia ayuda. Cuando el Señor dice que todo el que se coloca voluntariamente en un lugar que no favorezca su desarrollo individual, espiritualmente sobre todo, Dios no puede echarle la mano. Dios nos dio cabeza para usarla. Y Dios no va a eliminar los efectos colaterales de esas malas decisiones, por mucho que nos ame. Es la única manera de aprender. Es así. Entonces, nos falta sabiduría en estas cosas. Tenemos que pedir a Dios ayuda en estas cosas porque es serio el asunto. O sea, es importante la educación que nosotros recibamos, que le brindamos a Dios y la facilidad que tenemos de servirle depende mucho del tiempo que tenemos a disposición de nosotros. Pero desde que tú te gradúes en algo, tú no tienes tiempo. La sociedad te invita a meterte en una casa. La casa significa 30 años de mortgage. Y el 30 años de mortgage significa un trabajo de 8 horas por día, tú eres esclavo. Lo único que tú disfrutas son vacaciones. Y cuando vas a disfrutar de vacaciones, tú vas a hacer lo que tú quieres, no lo que tu familia necesita. Porque tú tienes este espacio. Tú te pasas toda una vida consumido en lo que la sociedad te dicta. Somos esclavos no del sistema.
Entonces estamos bajo la gobernatura ¿de quién? Tenemos que aceptarlo. Nos duela o no, a mí me duele muchísimo, pero es la verdad. A mí me duele, pero es la verdad. A mí me duele, pero es la verdad. Es la verdad. O sea, ¿qué él busca? Miren, la mayoría de nosotros padres, vamos a ser sinceros entre nosotros, vamos a ser sinceros, de verdad sinceros. Y yo estoy hablando comenzando por mí, no por ustedes, porque yo no los conozco a ustedes, pero yo me conozco yo. La mayoría de nosotros los padres lo que buscamos en la educación de nuestros hijos, ¿saben qué es? Prestigio paterno personal, eso se llama egoísmo, profundo egoísmo. Es prestigio, es vanagloria. Mi hijo se graduó de esto. ¿Sí o no? Sinceramente, vamos a ser sinceros. ¿Qué padre no le late el corazón cuando piensa que el hijo se pueda graduar de tal cosa? Pero piensen, ¿van a tener hogares felices, bien fundados? ¿Van a ser esclavos del sistema o no? ¿Le van a rendir a Dios su vida o a la sociedad para salir adelante y triunfar como el mundo dice? ¿O para servir al Señor de la gloria que murió por todos nosotros para que el mundo entero sea salvo? No uno, el mundo entero. Triste que se van a perder tanta gente. ¿Usted lee inglés? Bien. ¿Cuántos leen bien inglés? Que se puede leer un libro más o menos, aunque sea, ¿verdad?, te tirando de un lado para el otro. ¿Cuántos leen inglés bien? Todos. Ok, váyanse a Barnes and Noble. Hay un libro escrito por un doctor, no me recuerdo el título, pero se llama The Nature Deficiency Syndrome. Nature Deficiency Syndrome. Es un libro reciente escrito por un psiquiatra que acaba de demostrar científicamente los muchos males psicológicos y trastornos de personalidad en los niños ligados al poco contacto con la naturaleza. Y no lo habla en una perspectiva cristiana ni cerca. Es totalmente médico el libro, pero escrito de una manera que todo el mundo lo puede entender. Búsquense ese libro. Nature Deficiency Syndrome. Eso es el único libro que existe en esa área. El único individuo que jamás ha escrito sobre ese tema es él. Nature Deficiency Syndrome. Para que ustedes vean el mensaje adventista de la vida de campo para favorecer la espiritualidad vindicado en ese libro. 100% vindicado, de arriba abajo. Y ustedes se van a dar cuenta. Hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. No os conforméis. Si nosotros no queremos que los hijos nuestros honren a Babilonia, nosotros tenemos que salir de ella. Los padres tenemos que salir de Babilonia. Pues hay promesas y el Señor no se ha muerto. Está súper vivo. Súper vivo. Sí, ¿todos somos adventistas aquí? Qué bueno. Digo, no, quería saber si personalmente yo he tomado unas resoluciones personales un poco difíciles, ¿no? Yo no quiero influenciar a nadie, pero cuando mi esposa y yo vivíamos en Puerto Rico, nosotros llevamos una oración un sábado y prometimos al Señor nunca llevar un hijo nuestro en la iglesia a una escuela adventista, jamás. No way. Lo puedo llevar, pero no a las clásicas estándares. Porque esto es lo que sucede. Cuando yo me hice adventista, yo estuve convertido 3 años, perfectamente convertido. Cuando yo fui a la escuela adventista a estudiar supuestamente para prepararme como teólogo, yo perdí mi conversión. Porque era una pugna entre la teoría y la práctica. En la teoría se enseñaba, en la práctica siempre había una justificación, muy plausible la justificación para no vivirse los principios. Yo aprendí el arte de la hipocresía espiritual. Perdónenme que sea crudo, pero es la verdad. Porque yo me sentí un perfecto hipócrita.
Y lo fui por 3, 4 años. Me tomó todo 4 años recuperar mi conversión de nuevo. Y cuando la recuperé estaba manchado. Cuando yo vi el efecto que tiene cuando tú vas a una escuela de iglesia, que tú dices, este es el pueblo de Dios que Dios llamamos por los últimos días, es verdad que es el pueblo de Dios. Y tú piensas que cuando tú traspasaste los portales de esa escuela, tú llegaste al santuario mismo de los ángeles. Qué sorpresa, tú llegas o el muchacho llega con las defensas espirituales en el suelo, porque tú no vas con una espada en la mano al lugar donde está Dios, ¿verdad que no? Tú vas, mientras yo estuve en colegios católicos y metodistas, yo llevaba la espada siempre arriba. Ayunaba, oraba, buscaba a Dios, pero con lloro y lágrimas todas las noches. Me encontraba el Señor de rodillas de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana orando constantemente. Cuando llegué al colegio adventista, qué alivio, qué alivio. Y cuando usted se tropieza con la influencia de profesores no convertidos, que no reverencian en su propia vida las verdades y que las contradicen verbalmente en el nombre de la ciencia moderna. ¿Qué usted hace? Entonces es duro. Cuando yo salí de allá, caí en otro colegio católico. Y cuando entré en el colegio católico, pues se me prendió el fuego porque ahí comenzó persecución para mí. Lo primero que me dijeron cuando yo entré, ese sacerdote me dijo, ok, entiendo que tú eres adventista. Sí. Tienes que saber algo. Tú no puedes predicar en esta escuela. ¿Me escuchaste? Sí, escuché. ¿Entendiste? Sí, entendí. ¿Seguro? Sí, entendí. Me fui. Al mes de estar allí, el Señor comenzó a moverse dentro de mí. Predica la palabra. Señor, pero soy un hipócrita. Mira, ya perdí la conversión. No importa. Cree en mí. Yo te voy a devolver la conversión. Predica la palabra. Y a predicar me lancé. Se convirtieron 18 muchachos. Y el padre me llevó a su oficina. ¿Yo no te dije el primer día que entraste que no debías predicar en este lugar? Sí. ¿Y tú no te comprometiste conmigo delante del Señor que tú profesas? No. ¿Cómo que no? No, porque usted me preguntó a mí que si yo entendía que yo no debía predicar. Y yo le dije que yo entendía, pero usted nunca me preguntó si estaba de acuerdo. Ok. Te voy a sacar un mes de la escuela. Cuando regrese, tiene que prometerme no predicar más. De lo contrario, no te dejo entrar. Y yo, pues déme la salida permanente, porque no puedo estar en un sitio sin hablar del Señor que yo adoro. Bueno, me tocaban los exámenes finales, no me lo quiso dar. Todos los profesores a una lo llamaron a él y en acuerdo ellos, en contra de la voluntad de él, me dieron mi examen privado a mí. Y salieron 18 muchachos convertidos a la escuela. Yo no podía hacer eso en una escuela adventista. Entonces, después que yo ya me hice adulto, grande, he estado en tantos países, Venezuela, Colombia, España, he estado en todos los lugares que usted se puede imaginar. Pero en Puerto Rico fue donde más viví. Y cuando estuve allá en Puerto Rico, conocí tantos hombres y mujeres buenas, piadosas, nobles, sinceros en la iglesia, que el lloro de ellos era sus hijos perdidos en escuelas de iglesia. Todos tenían la misma queja. Mi hijo era un modelo de muchacho, era un tipo increíble. Mira, tú tenías que escuchar la oración a ese muchacho. Y qué vida tan piadosa, cómo los amigos se estremecían de verlo. Nada más hizo pisar en la escuela adventista. Descarriado el muchacho, no quiere ni que le hablen de iglesia ni de religión. Todos tenían la misma. Te recuerdo un anciano de una iglesia en Mayagüez, otro anciano de la iglesia de San Sebastián. Recuerdo un pastor de la iglesia de una iglesia grande en San José, California, otro pastor de la Cruz de California, otro anciano del área de montañosa, no recuerdo cómo se llamaba, ahí viví también. Anyway, tantas personas con la misma queja, sus hijos destruidos. Yo le dije a mi esposa, mira, yo llevaré a mi hijo a una institución adventista de sostén propio, pero escuela clásica no puedo. No puedo honrar el sistema poniendo en riesgo la salvación de mi hijo. Esto es algo personal, no es una invitación a ustedes. Sí, sostén propio. Hay iglesias, hay instituciones de sostén propio que la iglesia reconoce y son muy trabajadoras por la causa de Dios. Su trabajo no es criticar la iglesia ni destruirla. Y hay muy buenas instituciones, están en el este, no están aquí, pero sí, tienen un programa educativo como Academia de Sostén Propio maravilloso y son sumamente económicos. Y su muchacho entra ahí a aprender de todo.
En Oklahoma, en Virginia hay otro, hay otro, en Tennessee hay como 6, en Arkansas hay uno de los mejores, ahora Michigan abrió 2 nuevos. Hay muchos institutos de sostén propio. ¿Ah? Todo lo que se enseña en una escuela normal, perfectamente, pero allí se elevan los principios. Hay ningún profesor que no esté profesando el cristianismo en la mejor manera conocible posible, no lo deja enseñar. Y allá no se enseña evolución. Ahí se enseña desde que usted entra, es ciencia, sí, textos, perfecto, pero Biblia y profecía también. Y los muchachos se le entran a entrenarse en asuntos prácticos desde un principio. Ahí no hay juego. Weimar es muy buena, sí, Weimar. Pero hay otras, en Tennessee hay una que se llama, ay, se me olvida, la tengo casi ahí porque la conozco perfectamente bien. El director es un individuo increíble, pero es muy reconocida. La conferencia la recomienda a ojos cerrados. Se llama, ay señor, es una academia. Y eso es increíble el programa de ellos. Increíble el programa de ellos. Robusto. Los muchachos no lo atosigan con asuntos espirituales, pero salen bien perfilados. Yo le puedo mandar link en la internet a muchísimos lugares. Ustedes no tienen idea. Todas esas cosas son importantes. Pero mis hermanos, todo esto tiene que ver con la salud, obviamente, porque estamos hablando de aspectos que conducen al bienestar. Y la salud de Dios es un asunto de bienestar. Y estamos hablando de los rudimentos del mundo, cómo esos rudimentos nos dan paz. Y cuando se adoptan, cómo nos desvían del propósito de la vida como individuo y como iglesia. Y cómo al recuperarlos y no conformarnos a este siglo, nosotros simplemente experimentamos la santa voluntad de Dios, que no es nuestra santificación. Por eso Dios lo hace, porque Él quiere santificarnos. Dios está más purado que nosotros por prepararnos para que vivamos con Él. Nosotros lo cogemos suave. Dios dice, yo no entiendo por qué lo cogen suave. Ellos no entienden que corren el riesgo de no vivir conmigo. Yo quiero vivir con ellos. Esa es la preocupación de Dios. Él quiere vivir con nosotros por la eternidad. Pero tenemos que ver las cosas como la palabra lo dice y nada más. Muy bien, hermanos, conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Las cosas físicas afectan las cosas espirituales? Levítico 10 nos dice que sí. Levítico 10 nos presenta una experiencia muy singular. Nos presenta la vida de 2 sacerdotes, hijos del sacerdote mayor Aarón, cuyo ejemplo no fue muy agradable ante los ojos del Señor y estando en condiciones borrachas, fueron y se presentaron fuego extraño en estado ebrio. Y dice que la gloria de Dios, la Santa Shekinah, se convirtió en una gloria que invadió el templo del Señor y consumió a estos 2 muchachos. Para muchos eso fue una medida extrema de parte del Señor, pero vamos a escuchar lo que el Señor le dijo a Aarón cuando se le presentó, porque Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón que no me salga del santuario hasta que yo no le hable. Y fue y se le presentó el Señor allí y le dijo así, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Escuchen por qué. Escuchen por qué y díganme si esto está vigente hoy día o no. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. No podían entrar a las cosas de Dios con un intelecto obnubilado o nublado por asuntos, por condiciones que no le permitieran ver lo que es santo y lo que no es santo. La mente debe estar clara. Porque el fallo en estas cosas es la vida eterna lo que está en juego. Oigan bien, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Una persona
que no cuide sus hábitos físicos correctamente no puede tener un intelecto que Dios pueda utilizar, una mente con sus sensibilidades intactas que Dios pueda utilizar correctamente en su causa. Esa persona que no tome el esfuerzo y sacrificio de ponerse al día con sus hábitos físicos en armonía con la palabra de Dios, no debe estar en capacidad de enseñanza, no puede enseñar al pueblo. Dios lo dice aquí, para poder enseñar los estatutos. Nadie que no tome el asunto de la salud en su verdadera perspectiva debe tomar la unción del manejo de las cosas divinas sobre su persona. No se debe. No se debe. Dios no endosa ni se agrada de eso. No puede bendecir. La mente tiene que ser preservada. Las cosas que hacemos físicamente tienen un impacto en la vida espiritual. Mírenlo aquí. Muchachos que se tornaron ebrios, eso fue un acto físico, ¿verdad? Pagaron en el plano espiritual. ¿Pagaron sí o no en el plano espiritual? ¿Ustedes piensan que es una exageración de este servidor? Dígamelo. ¿Piensan que es una exageración? ¿O quieren que lo leamos de nuevo para sacar dudas? Estrictos. Sí. Fanáticos. Ok. Le voy a poner una tarea. Yo le tengo a ustedes una asignación porque yo estoy compartiendo algunos principios de la temperancia, simplemente que no lo estoy leyendo, estoy buscando textos. Casi el 90% de todo lo que hemos conversado está aquí. Simplemente en principio, ¿no? Yo lo he esbozado en amplio. Pero el 90%, excepto la parte de la música, el 90% está aquí. Déjenme decirle algo. Ustedes tienen que desarmar al enemigo con las mismas armas que él emplea. Cuando usted le diga un fanático, la primera respuesta es, ¿qué es un fanático? De paso, usted debe de saberlo. ¿Qué es un fanático? ¿Usted sabe la definición correcta de lo que es un fanático? Qué interesante su respuesta. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle con extrema humildad. Yo tuve que aprender que esa no es la respuesta correcta, porque esa respuesta que usted tiene era la que yo decía. Era la misma que yo predicaba en iglesia ante cientos de personas, años atrás. El Señor me enseñó, en primer lugar, que yo fui descuidado porque yo no busqué el significado que significa fanático. Primero, no lo busqué en un diccionario. Y segundo, no lo busqué en la Biblia. Y yo descubrí, para mi sorpresa, que eso no es un fanático. Extremismo y fanatismo van mano a mano. Y se pueden confundir, y es correcto. Tenemos que evitar los extremos. Pero tenemos que definir las cosas como deben ser. Una persona, si Dios dice aquí, vamos a suponer, imagínense que esto es una pizarra y Dios puso aquí una letra y dice, no toméis vino. ¿Estamos? ¿Me entendieron? La pizarra, ¿quién escribió? Un ejemplo, Dios. Y dice, no toméis vino. Ok. Si yo llego a una reunión con mis hermanos en Cristo y se ofrece vino y está todo el mundo tomando vino y yo digo que yo no tomo vino, que I'm sorry, no puedo. ¿Yo soy extremista o no soy extremista? Dígame con sinceridad. En el día presente de hoy, hacer la voluntad de Dios se ha puesto igual a extremismo y fanatismo. Tengan cuidado. Un fanático no es alguien que sigue lo que se ha escrito. Un fanático es otra cosa totalmente diferente. Le tienen que buscar porque los fariseos cumplían cosas al pie de la letra y eran fanáticos al mismo tiempo. El fanático sigue las cosas sin tomar en cuenta el principio de esas cosas. Es un ciego. El fanático es un legalista. ¿Sabe lo que es un legalista también? Un legalista es el que cree que por hacer algo relacionado con ley se salva. Eso es un legalista. El fanático generalmente es un legalista. Generalmente, no siempre, pero generalmente es un legalista. Pero usted tiene que estudiar lo que es un fanático. Porque cuando usted le digan que usted es fanático por hacer lo correcto y usted en humildad responda, I'm sorry, yo no puedo, perdóname, exímeme, discúlpame en estas cosas, no puedo hacerlo. Porque, bueno, yo he estudiado que no es correcto, no debo hacerlo y a conciencia no me atrevo. Oh, tú eres un fanático. Ok, ¿tú conoces qué significa fanático? ¿Qué es un fanático? Generalmente la gente que quiere hacer la voluntad de Dios son considerados fanáticos. Eso es sin decir, claro está, que realmente existen verdaderos fanáticos. Y tenemos que aprender a ver la diferencia.
Un fanático no es una persona que lleva las cosas al extremo. Es un extremista. Un fanático es otra cosa. Y yo no se lo voy a decir, no se lo voy a decir porque yo quiero que ustedes se vayan a buscar lo que significa fanático. Diccionario número 1 y segundo, búsquese todas las citas posibles en la Biblia que indiquen fanatismo como usted lo malentiende. Y luego váyase a buscar los libros de la señora White y búsquese allí en el software fanático, fanatismo, fanatizar, fanatizó, todo lo que tenga que ver con usted lo pone allí. Todas esas citas usted las recopila. Cuando usted le estudie, sea cuidadoso en el estudio. Saque principios, ideas, conceptos bien claros, que usted los tenga a un lado. Usted va a saber lo que es un fanático. No, ese le dijo fanático porque hizo lo que Dios dijo. Y ese lo ridiculizaron en grande porque nunca había llovido. Ya no existía eso, el concepto de barco no existía. Ese sí fue un tremendo patán a los ojos de la gente. Mira a este hombre tan brillante, inteligente, ¿cómo se pone a fabricar semejante cosa? ¿Quién ha visto eso en la historia de la humanidad hasta hoy? Un barco y que va a llover que un diluvio. ¿Y cómo va a ser eso? Y a él nada más le dijeron esto, a nosotros no. ¿Y quién es él? El priven santo, ¿nosotros qué? ¿Y por qué Dios no nos dice a nosotros también? Pero fíjate la hija cómo es, mírate el hijo fulano de tal. No, este tipo no tiene razón. ¿Y qué palabra de Dios? ¿Cómo que palabra de Dios? Y el hombre todos los días martillazo limpio. Pipa, 120 años haciendo un buque ahí. Un transatlántico casi. Fanático. Alguien que hizo la voluntad de Dios. Un fanático. Los discípulos eran fanáticos. Porque de todo lo que hablaban era de Cristo, 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 Cristo y Cristo en la sopa, al punto que en Antioquía le llamaron cristiano. Porque era Cristo arriba y para abajo, no importa en qué forma, pero era Cristo, 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 Cristo. Fanáticos. Ese es un término delicado. Búsqueme qué significa la palabra fanático, pero usted puede estar seguro. Bueno, si nos vamos al griego, está hablando del mosto. El mosto no es una bebida fermentada, ese es un extracto de uva. En las ciudades no habían bebidas fermentadas, excepto el que quería fermentar a propósito. Las ciudades ellos tenían un sistema muy moderno, interesante, de mantener las cosas frescas. Ellos metían todas las cosas líquidas en recipientes de barro, en agua fría. El agua se preserva fría dentro del barro, no importa la temperatura que esté fuera. Las tapaban y sellaban, ahí metían las cosas y permanecían frescas permanentemente. El jugo de uva requiere una temperatura para convertirse en fermento que son horribles. Y esa temperatura se obtiene en el desierto y en lugares si está protegido, descubierto, pero en forma ordinaria un jugo de uva no se fermenta, digamos, en 4, 5, 6 días, así por así nomás. En aquella época se usaban tinajas para meter otro recipiente para poder preservarlo fresco. Y el mosto de uva es más rico que el vino, porque el mosto de uva es una cosa deliciosa. Usted no ha probado mosto, váyase al área de Napa Valley. Ahí hay un lugar donde te dan hasta 12 onzas de probar antes de convertirse en alcohol. Le dan a probar eso. Oiga, si usted tiene que probar, eso es un mosto genuino. Para que usted vea lo que es un mosto. Es el verdadero vino. La gente piensa que vino porque está fermentado. No. Claro que sí, claro, porque tiene pignogenol y tiene proantocianidina, que son sustancias que rehabilitan todo el lining interno del estómago. No, ese que viene Welch, eso no sirve, olvídense de eso. Es bueno para una bebida. Si usted quiere gastar poco dinero, usted se va al grocery outlet, usted compra un pote de 1.99 de Concord Grapes, el vino el jugo no tiene fructosa, algo bastante bueno, y usted agarra y usted se lo sirve a sus amistades. ¿Verdad? Si ellos están acostumbrados a comerse las cosas malas, que usted le dé vino, el jugo de Welch, está bien. Pero propiedades terapéuticas, cero. Cero. La fructosa se la echan, claro, porque es un edulcorante de baja densidad y no satura el producto y al mismo tiempo es muy económica. Pero la fructosa daña el cerebro y el páncreas.
perfectamente bien. Lo daña perfectamente bien. No, si está fermentada, usted no la coma, pero si no está fermentada, usted se la puede comer madura. El cuerpo crea alcohol de todas las frutas y cereales que usted se come. El cuerpo necesita alcohol. Sin alcohol y nitrógeno, el cuerpo no puede vivir. Pero si usted le da alcohol al cuerpo, el cuerpo pierde la habilidad de fabricar el alcohol él, porque él le sabe alcohol, claro. De pasta podrida no es podrida realmente, está fermentada. Si usted siente sabor a fermento, claro, es un sabor clásico característico. Cualquier fruta fermentada no debe ser comida. No daña, pero no debería porque acelera el proceso de producción de alcohol innecesariamente. El alcohol es necesario. Sin alcohol no se forman muchas de las hormonas del cuerpo. Sin alcohol no se forman muchas de las hormonas del cuerpo. Se necesitan. Todo lo que el cuerpo fabrica, que usted se lo dé externamente, todo lo que él fabrica interno, que usted se lo dé por fuera, lo acaba. Ese es el problema del colesterol. El cuerpo produce colesterol y se necesita. Sin colesterol, déjeme decirle, la deficiencia de colesterol mata más fácil que el exceso de colesterol. Sí, o sí, tú eres deficiente en colesterol y te vas en 2 o 3 días, pero te vas de verdad. No, es que imagínate, el colesterol es necesario para darle consistencia a la membrana celular de todas las células. El cerebro necesita colesterol para poder manejar oxígeno y para poder mantener la lecitina en balance con el colesterol. Sin colesterol no hay recambio de algunos ácidos orgánicos a nivel de hígado, que es importante para mantener el flujo de la desintoxicación a nivel del cuerpo. El colesterol es vital. Y sin colesterol tú no tienes intelecto. Porque esa membrana donde se produce la fuente del intelecto, supuestamente, más del 70% de colesterol. Y de eso depende el intelecto. O sea, que tú necesitas el colesterol para vivir, déjame decirte. Pero si tú le das al cuerpo colesterol por boca, oral, te acabaste. Porque el cuerpo frena, dice, I'm sorry. Él la fabrica, el hígado lo fabrica. De la vitamina, de las grasas. Las grasas, claro que sí. Las grasas son la fuente de producción de todo lo que lleva grasa en el cuerpo. Las grasas, de ahí sale la lecitina, sale el colesterol, sale todo. El cuerpo de ahí lo saca. Mejor dicho que la leche se la roba. Ujú, ujú. Le está diciendo una gran verdad. Es la realidad. Bueno, um, vimos en estos dos versículos que las cosas físicas pueden tener repercusión en el área espiritual, ¿verdad? Eso quedó claro para ustedes. ¿Alguna duda? Vamos a comer. Eso es parte también, ¿no? Vamos a comer. Vamos a coger 20 minutos, por favor, y vamos a terminar para terminar a 1 en punto. ¿Ok? Ah, no, faltan 9 minutos, perdón. Me pasé, ¿no? Ok, bueno, si quieren cerrar, vamos a hacerlo. ¿Quién quiere orar? Ujú.
mí me gustaría contestarle eso. Yo debo decirle lo que yo creo ahora mismo que es sinceramente más beneficioso para ustedes. Lo beneficioso es, trate de usted estudiar ese tema en profundidad. Busque respaldo en la Biblia, en la profecía, mire, busque allí. Lea y pida conducción al Señor. Y tenga un corazón amplio para ser educado en las cosas que el Señor quiere que usted aprenda. Y cualquier cosa que usted deduzca es exactamente lo que el Señor quiere para usted allí si el Señor le ayuda a llegar a esas conclusiones. Vívalas para usted y que otros aprendan por su ejemplo. Nunca se convierte en un látigo para sus hermanos. Esa es la parte terrible. Hay gente que... Uh -huh.